Déjenme saludar a las personas que nos siguen en nuestra transmisión por internet, aquellas personas que van a seguir viéndonos a lo largo de la semana o escuchando nuestros podcasts. Muchas gracias por seguirnos. Y ahora sí, los vuelvo a saludar a ustedes. Qué emoción me da de verdad estar el día de hoy tomando un poco más de la plática que vimos la semana pasada. Ayúdenme a ver más o menos cuántos de ustedes nos acompañaron la semana pasada. Rápidamente, levanta tu mano. Quiero ver quiénes vinieron la semana pasada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, levanta tu mano los que vinieron hoy. Sí. Gracias por estar con nosotros. Mira, esta serie a mí se me ha estado pasando muy rápido, pero rapidísimo. Parece que hubiera sido una serie que empezó la semana pasada. Y es que estamos hoy a la mitad de esta pequeña serie. Solamente son 3 temas, por eso tú puedes ver ahí las plantillas y vas a ver tres puntos de diferentes colores. Son los colores primarios. Si tú sabes algo de diseño gráfico, de arquitectura, son colores primarios. Hoy estamos en el segundo, el color rojo. Tiene que ver el rojo con la sangre, a lo mejor, no sé, me voy a ver muy espiritual. Y el azul con el cielo y el amarillo con las calles de oro, ¿no? Y la verdad, hoy está muy padre. Queremos recordar un poquito. Déjame tomarme estos 5, 4, 3 minutos para recordar lo que vimos la semana pasada. Y es que aprendimos que hay una invitación sencilla que Jesús nos extiende a todos. Y esta invitación la aprendimos de la siguiente manera, porque pensando en la sencillez de Jesús, que tuvo todo lo que vamos a ver hoy, habla acerca de la enseñanza de Jesús. Vamos a estar hablando también acerca de la enseñanza de un hombre importante para algunos cristianos o para muchos cristianos. Y en resumen voy a tratar de platicarte como dividiendo este mensaje en 3 áreas así como importantes. Un poquito de la historia del pueblo de Israel. Vamos a estar hablando un poco de la historia de la iglesia por ahí del año 1500 y un pico, pero también vamos a estar hablando de lo actual, cómo todo lo que vamos a estar estudiando nos afecta de alguna manera para nuestra vida. Así que la semana pasada el pastor, retomando un poco de lo que aprendimos, el pastor nos enseñó a través de la vida de Mateo la invitación a seguirle. Cuando Jesús llega con este personaje famoso llamado Mateo, le dice: oye Mateo, ¿quieres seguirme? Y solamente Mateo le dijo que sí. Entonces Jesús solamente le dijo: sígueme. Y es la invitación que nosotros estuvimos aprendiendo la semana pasada, y más adelante lo voy a estar explicando con un poco más a detalle. Y con el ejemplo de Jesús quiero decirte que con ese ejemplo de seguirte y con lo que vamos a estar viendo hoy, mientras más tiempo pasas con una persona, más te relacionas con ella. Ponte a pensar en esta mañana si es verdad eso. Mientras más tiempo pasas con una persona, más te relacionas con ella. Y puede que a ti te pasó lo siguiente: yo tengo amigos en la primaria, por ejemplo, estudiamos juntos la primaria, juntos la secundaria, y ahora con la magia de las redes sociales, por ejemplo con el Facebook, que es el chismógrafo actual más conocido para todos nosotros, nos damos cuenta que mis amigos de la primaria se casaron. No sé si a ti te llegó a pasar eso. Tus amigos de escuela, de la primaria, secundaria o la preparatoria, te das cuenta que ahora se casaron y son familia, ¿no? O puede ser que a ti te pasó. Tu compañerito de la primaria ahora es tu esposo o tu esposa. O puede ser que en lo laboral tu compañero de trabajo se convirtió en un socio. Tuvieron una idea juntos, abrieron un negocio y ahora son socios, tienen su empresa, y eso está muy padre, ¿no? Yo te voy a contar rápidamente una anécdota familiar. Yo tengo unos tíos que todos los días viajaban en el mismo microbús en la Ciudad de México. Pues en la Ciudad de México son unas distancias muy largas. Bueno, yo creo que ahora en Pachuca ya hay distancias también largas, ¿verdad? Si vas del centro a Telles o del centro a, no sé, al Cedoria o no sé, todos a la nueva plaza. Quienes ya conocieron la nueva plaza de Explanada, y para ir para allá te vas en el Tusobús o no sé. Entonces son distancias muy largas. Entonces mis tíos se conocieron en el microbús. Todos los días
viajaban en ese autobús y yo creo que él ya sabía y identificaba en qué microbús iba la señorita y todos los días se subía a ese autobús hasta que la conquistó. Se conocieron y ¿por qué te lo digo? Porque mientras más tiempo pasas con una persona, más te relacionas con ello. Y eso nos lleva a la siguiente idea. Las relaciones personales crean conexiones especiales. ¿Tienes alguna persona con la que tú puedas tener una relación muy personal de amistad o con tu esposo o de noviazgo y has creado una conexión muy especial? Yo creo que sí, se basa en tres principios. Te voy a enseñar rápido 3 principios de las relaciones personales con conexiones especiales. Este tipo de relación, por ejemplo, no hay manipulación. En una relación personal con una conexión muy especial, no hay manipulación. Otra característica es que no existen celos. Y la tercera característica es que no hay rivalidad. Es como cuando tienes una amiga, así realmente una amiga muy, muy amiga tuya, y te dice, ay amiga, quiero irme a comprar un vestido, acompáñame. Y entonces tú vas con tu amiga y sinceramente, hay sinceridad en tu corazón y dices, oye, qué bonito se te ve ese vestido, ¿eh? De verdad, este vestido, ay, me encanta cómo se te ve. ¿Te ha pasado que has ido con tu amiga a probarse un vestido y que esa conexión especial, con esa conexión especial, no te da lugar a que tengas celos o envidia o que haya una rivalidad? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a tener relaciones personales con conexiones especiales. Y es lo que en un punto de la vida de Jesús con sus discípulos llegaron a tener. Entonces, primer paso, Jesús le dijo a Mateo y a sus discípulos, sígueme. Pasó el tiempo y ellos se fueron relacionando. No hubo manipulación, no hubo celos, no hubo envidia. Y entonces llega un punto de esta relación de amistad en donde Jesús está conviviendo con ellos y les dice, a ver, amigos, Jesús, recordemos que tenía cerca de 30 años. Amigos míos, hemos comido, hemos pasado mucho tiempo juntos. Quiero hacerles una pregunta. Ustedes que han estado hablando con la gente, con las personas que ustedes ya ven que ellos me conocen y todo, ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces yo me imagino que sus amigos, los discípulos, empiezan a decir, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un ángel, a lo mejor otro dice que eres un líder religioso, por ahí unos dicen que a lo mejor eres, no sé, alguien falso que nos está enseñando algo que no está escrito en la ley. Y bueno, Jesús dice, bueno, está muy padre, eso me ayuda a saber lo que la gente dice que soy yo. Pero hay algo que yo quiero que ustedes me digan, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo creo que los amigos empiezan a voltear unos a otros y dicen, ¿qué contestamos, no? ¿Qué tal si la regamos? ¿Qué tal si lo que le vamos a decir pues no es lo que él quiere escuchar, ¿no? Y entonces se levanta Pedro y dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se voltea con su amigo y le dice, oye, qué buena onda, porque eso que tú me lo acabas de decir no te salió humanamente. No fue porque tú lo hayas querido decir, sino, ¿sabes qué? El que te dijo esto te lo reveló Dios, mi Padre que está en el cielo. Y eso está muy padre, Pedro. Y entonces esa relación que tiene Jesús con sus discípulos es la misma relación que nosotros podemos aprender en este día. Así que el segundo paso que vamos a aprender en esta tarde es el de creer. Primer paso, seguir a Jesús. Segundo paso, creer en Jesús. Así que en esta mañana mi deseo es que cuando salgamos de este lugar nosotros podamos decir, realmente yo tengo una convicción o puedo quedarme con esa idea de lo que hemos aprendido hoy, de creer quién es Jesús. Y a lo largo de estos 45 minutos, 40 minutos que voy a estar platicando acerca del creer en Jesús, yo te voy a invitar a que reflexionemos juntos acerca de lo que es creer en Jesús. Y conforme vayamos avanzando, puede haber algunas citas que yo te voy a decir o haber algunas palabras que voy a utilizar y yo sé que vas a sentir así como que ¡ay! Este está bien loco, yo no sé por qué vine el día de hoy. Si a ti te invitaron y es el primer domingo que nos acompañas, puede que yo diga algo que a lo mejor a ti te va a decir, este cuate ahora sí se fue hasta la cocina. Oye, me invitaste a vino nuevo,
para que este cuate que está ahí enfrente me dijera esto. No, por favor no me lo tomes a mal. Voy a usar 3 ejemplos, como te decía al principio. Voy a hablar un poco de la historia de Israel, un poco de la historia de la iglesia por ahí del 1500, pero también voy a hablar un poco de lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Así que, ¿sí está bien? ¿Estás conmigo? Los que están conmigo en la transmisión, ahí pónganle un dedito ahí, ¿verdad? Hace muchos años existió un hombre llamado Pablo. Ese señor, tú lo puedes escuchar como San Pablo o como Apóstol Pablo. Ya he dado muchas explicaciones de él en otros domingos, pero hoy solamente quiero decirte que él escribió cerca de 13 epístolas o 13 cartas. Algunas van dirigidas a algunas personas muy particular, como por ejemplo la de Tito, la de Filemón, la de Timoteo. Timoteo es muy conocido por todos nosotros, alguna vez lo has escuchado, porque Pablo le escribe a Timoteo y esa referencia casi siempre se usa en la iglesia para los jóvenes. Es un versículo, un libro muy conocido. Pero también Pablo le escribe a un grupo de personas. Están los tesalonicenses, los colosenses, corintios y romanos. Y entonces, esta carta que yo te voy a escribir, no, ya está escrita, que vamos a redactar o vamos a comentarla en esta tarde, se da con lo siguiente, y empieza así. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, y Pablo tiene que comenzar su escrito así, porque en ese tiempo no existía a lo mejor las redes sociales como las conocemos ahora, ¿no? Pablo escribe y tiene que comenzar nombrando 2 personas muy importantes para el pueblo de Israel. Él está diciendo, miren, esta carta que yo les estoy escribiendo no es nada nuevo, no es algo que yo escriba y ustedes digan, órale Pablo, esto que tú me estás diciendo, ¿de qué se trata? No, ¿es una información novedosa? No, no lo es. No es una información novedosa. No es un tema antiguo que ustedes no conozcan. Por eso quiero comenzar diciéndoles ahora, tiempo atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas. Y recuerda 2 personas tan importantes para el pueblo de Israel, que es Moisés, que representaba la ley, los 10 mandamientos, y los profetas, porque el pueblo de Israel se guiaba mucho por los profetas. Había profetas que habían marcado mucho el corazón de esa nación, por ejemplo el profeta Elías, el profeta Eliseo, Isaías, Daniel. Entonces él comienza así y continúa escribiendo. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Y yo imagino que las personas que están en ese grupo, esos cristianos romanos, están platicando y están diciendo, a ver, ¿qué nos estará diciendo Pablo? Como que yo siento que esto que él está hablando, como que lo vemos hoy diferente. A diferencia de otras cartas que hemos estado leyendo o que nos han presentado. Y entonces él dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Para comentarlo un poquito más, en el diccionario la palabra justo quiere decir ser ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Esa es la palabra justo. Lo voy a volver a repetir. La palabra justo quiere decir ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Y justo tiene que ver con la palabra justicia. Si tú estudias derecho o tienes conocimiento de las leyes, puede interesarte esto. La justicia. La justicia es un término muy, muy normal para mí, porque yo lo puedo ver todos los días y es algo padre para ti. Pero en la religión, hablando de cosas espirituales, justo, que tiene que ver con justicia, nos está diciendo que es algo recto, rectitud, santidad o perfección. Así que cuando Pablo está escribiendo esta carta, nos está diciendo, sabes, tiene que ver con que tú seas una persona santa, seas una persona en perfección, que tú seas una persona en rectitud. Y es que, hablando de la justicia, yo sé que va a haber un día en que vas a querer estar bien con Dios. La creencia que tú hayas tenido a lo largo de tu vida, creas o no en Dios,
o hayas tenido la creencia en un ser supremo, o puedes decir, yo tengo la creencia de alguien que está en el cosmos, porque puede ser que sea la primera vez que tú vienes a la iglesia. Yo tengo amigos que en su momento fueron ateos, o que son ateos, o que no creen en nadie, pero creen en un ser superior. Y yo no sé si a lo largo de tu vida tú hayas creído o no en Dios, pero yo sé que va a llegar un punto en el que vas a querer estar bien con Dios. Hay personas que yo también he conocido, he tenido el privilegio de conocer, que ya en su última etapa de su vida, cuando ya sienten que ya van a dejar este mundo, que ya como que ya dicen, como que ya no voy a estar mucho tiempo acá en la tierra, mejor lo primero que hago es ponerme a cuentas. Y yo sé que tú has conocido ese tipo de personas, personas que han querido ponerse a cuentas con alguien. Yo sé que hay una ciencia que estudia todo eso y que inclusive hablan con los familiares cuando van a dejar este mundo y se van a ir, y esa ciencia más o menos lo trata de explicar. Pero yo sé que tú, no sé cuál haya sido tu creencia, habrá un día en que tú vas a querer estar bien con Dios. Y estar bien con Dios, más adelante, tiene que ver con esto. ¿Por qué lo estoy haciendo este énfasis? Porque a lo largo de la historia, como lo hemos estado viendo, los judíos habían aprendido a construir una relación con Dios en base al cumplimiento de normas. Así que Pablo empieza a escribir una carta diciéndole a las personas, no es nada nuevo lo que yo te voy a enseñar hoy. A lo mejor está bien todo lo que tú has aprendido, porque hemos enseñado y se ha pasado la tradición de generación en generación. Han muerto abuelos, bisabuelos, se han muerto tus padres. A lo mejor tú como nuevo padre tú lo estás enseñando, así que no es nada nuevo. Pero los judíos habían aprendido a construir una relación con Dios en base a cumplimiento de normas. Y la semana pasada vamos a recordar un poco. El pastor decía lo siguiente: hay 10 mandamientos. 10 mandamientos. Está Dios le habla a Moisés, suben al monte Sinaí y está lo siguiente. Vamos a poner la siguiente plantilla: 10 mandamientos que están escritos en unas tablas, porque Moisés tiene que subir a ese monte. Dios le dice, hay unas normas que tú vas a seguir y es algo normal. Vamos a recordar algunas. Yo sé que tú te sabes algunas, y si no te las sabes, las vamos a recordar. Por ejemplo, está: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Te acuerdas de ese mandamiento? Hay otro mandamiento muy sencillo: no robarás. Hay otro: no matarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No darás falso testimonio. No hablarás mal de la América, por ejemplo. Es un mandamiento que está muy arraigado con los americanistas. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pónganse vivos, aquí hay americanistas en este auditorio. Son 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, porque no tenían que quebrantar la ley. Después, desde Génesis hasta Malaquías, nacen otros mandamientos, y yo le puse aquí por si las dudas, nomás así, por si las dudas. Te voy a dar un ejemplo. En esos mandamientos hay uno que me llamó mucho la atención y que me dio mucha risa. Decía que cuando vayas al campo, o vayas al desierto, o te vayas de picnic, si tú después de comer tu carne asada, bueno, el pueblo de Israel no podía hacer carne asada para comer, pero vamos así. Cuando salgas, comas tu carne asada, coces tu chistorra, calientas tus tortillas, cortas los nopales, las cebollitas y el aguacate y todo eso. Después de que comes, te anda del baño. Pero eso está en los 613 mandamientos. Cuando salgas al campo, al desierto, tienes que llevar una pala, porque no vaya a ser que te ande del baño. Y bueno, si es del 1, ya la libraste, ¿no? Pero ¿y si no es del 1? Entonces ese mandamiento dice: tienes que hacer un hoyo, ahí depositas lo que ya sabes que tienes que depositar, y después de que haces, le tapas. Esto es para que no se contamine. Pero imagínate que esas personas, o tú vas al campo y ya de veras que ya no te aguantas y no llevas una pala. Entonces la ley dice: ¿sabes qué? Por haber hecho eso quebrantaste. Así de sencillo, ya quebrantaste la ley. Entonces, como decían, bueno, pues sí, a lo mejor son 10 mandamientos, 613 mandamientos. Salió un grupo de eruditos, un grupo de personas que conocían mucho y se sentían acá demasiado porque estudiaban la ley y todo, eran intocables, y dijeron: ¿saben qué?
vamos a crear otros 3,000 mandamientos. Y yo lo puse así, por si acaso de las dudas. O sea, por si fallabas en uno, no era suficiente, te inventaban otros 3,000 mandamientos, y entonces los judíos vivían una serie de reglas tan estrictas que a veces yo creo que ellos decían, oye, entonces ya no puedo ni siquiera hablar con alguien, es más, ni siquiera puedo voltear a ver a alguien, porque mira, dice la ley que no puedo voltear a ver a nadie porque ya lo codicié. Entonces yo creo que ellos vivían una serie de reglamentos muy estrictos, y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero Jesús no se quedó ahí. Y es lo que vamos a estar aprendiendo y lo que vamos a estar entendiendo. Primera parte, solamente sígueme, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El día de hoy vamos a ver solamente cree. Y es lo que le estaba diciendo Pablo a ese nuevo grupo de personas. Y conforme ha pasado el tiempo, yo sé que tú y yo podemos estar metidos en uno o unos estándares de comportamiento, y esos comportamientos pueden ser comportamientos morales, comportamientos familiares, comportamientos espirituales. Es normal. Yo sé que tú tienes estándares de conducta dentro de tu familia o dentro de la sociedad. Es algo normal. ¿Son malos? No, no son malos. Claro que son buenos, pero a veces nosotros nos podemos tensar por tener esos comportamientos para poder quedar bien con alguien, con una sociedad. Así que estos estándares de comportamiento, hablando de iglesia, nos hace aspirar para estar bien con Dios. Dime si es cierto o no, que alguna vez tú te has sentido así. Estos estándares de comportamiento que nos han enseñado dentro de una iglesia nos hace aspirar para estar bien con Dios. Y a veces, conforme ha ido pasando la tradición, nosotros podemos decir, ¿estaré haciendo bien las cosas con Dios como para merecerme un pedacito de cielo? ¿Estaré con ese estándar de comportamiento? ¿Estaré aspirando lo que yo estoy haciendo para portarme bien y estar bien con Dios? ¿Te ha llegado a pasar? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Y yo sé que a lo mejor tú tienes un trasfondo de iglesia ya de más tiempo y tú puedes decir, oye, es que que me está enseñando como que sí está bien loquito, ¿no? Como que, ¿qué está diciendo? Pues espérame, déjame aterrizar todas estas ideas, y yo sé que terminando esta plática vamos a entender un poco más de lo que Jesús y lo que Pablo nos estaban enseñando y lo que le estaban enseñando a ese grupo de personas. Así que sigue escribiendo Pablo y dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando, y esta es una pregunta o una afirmación muy importante, ¿cuándo tú crees que eres justo delante de Dios? Ya vimos que la palabra justo es ser santo, es ser perfecto o estar bien con Dios. ¿En qué momento Dios nos hace justos a sus ojos? Y entonces ese grupo de personas están así como escuchando, a ver, léenos más, ¿qué es lo que más dice la carta? Y entonces esa persona encargada de leer ese escrito les dice, bueno, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces dice esa persona, entonces a ver, déjame entender bien y déjame hacer un paréntesis en esta mañana. ¿Nos estás diciendo que entonces no se trata de seguir la ley y seamos irresponsables? ¿Se trata entonces de tomar nuestro propio conocimiento, nuestra propia conducta y convertirnos en personas irresponsables? No. Portarse bien está bien, portarse bien tiene sus beneficios, portarse bien tiene consecuencias positivas, claro que las tiene, pero portarse bien no está relacionado con conectarse con Dios en términos de una relación o un requisito. Va más allá. Solamente nos están haciendo la segunda invitación de creer. ¿Por qué? Porque Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y sigue escribiendo Pablo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces esta invitación que Pablo nos está dando o nos está escribiendo en esta carta, está diciendo, ¿para quién es? Para todo el que cree, para todos. No nos está diciendo, ¿sabes qué? Si no, en la ley nos decía, nadie puede entrar si por ejemplo le falta algo. Si tienes un defecto físico, entonces ya no entras, porque así lo decía la ley. Y con lo que nos está diciendo Pablo es todo el que cree.
Entonces nos estás diciendo que no importa si soy alto, no importa si eres alto. No importa si soy bajito, no importa si soy zurdo. Qué bueno que somos zurdos, yo soy zurdo. Imagínate, la ley me sacaría a mí si yo fuera zurdo. Entonces nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto es de verdad para todo el que cree, para todo el que fuera. Y quiero hablarte rápidamente de unas palabras que dio un amigo mío que se llama Roberto Bautista. Roberto Bautista es pastor de la Iglesia de Vida ahí en Monterrey, y él dice lo siguiente: los seguidores de Jesús, lo voy a leer tal cual para que no, él después si lo llega a ver dice, oye Aviv, yo no dije eso, ¿por qué dices algo que yo no dije? Lo voy a leer. Los seguidores de Jesús no tienen tiempo de juzgar, porque el que empieza a juzgar ha dejado de seguir a Jesús y ha comenzado a evaluar a otros a la luz de su propia perspectiva. ¿Es malo? Híjole, es una respuesta creo que difícil, ¿no? Si ponemos a pensarnos lo que dijo Pablo en ese tiempo, que todo el que cree, sea quien fuera. Imagínate que Jesús, hablando de la semana pasada, cuando Jesús le dice a Mateo, oye Mateo, sígueme. Y entonces Jesús le dije, no, espérate Mateo, mejor no, porque eres recaudador de impuestos y tienes una fama muy mala, y yo como soy Dios, bueno, soy el Hijo de Dios, la gente como que va a empezar a hablar mal de mí, y por ti, mejor no Mateo. Oye Pedro, que era el pescador, si Pedro estaba pescando cuando Jesús lo llamó, le dijo, Pedro, ven, sígueme. No, mejor no me sigas porque eres bien iracundo. ¿Qué tal si al final de mis días le cortas la oreja a alguien, no? No, mejor no me sigas. Juan, sígueme. No, mejor no me sigas porque eres bien lambiscón y después vas a decir que eres el discípulo amado, y no, mejor no. ¿Te imaginas que Jesús hubiera puesto en ese plan? Tomás, sígueme. No me sigas, Tomás, porque eres bien incrédulo y no me vas a creer todo lo que yo voy a hacer. Judas, sígueme. No me sigas porque eres bien traicionero. ¿Te imaginas que Jesús se hubiera puesto a valorar el comportamiento y el pasado de cada uno de sus discípulos? Y lo que Pablo está escribiendo en este tiempo, en esta carta, es verdad para todo el que cree. Así que no importa lo que el trasfondo o el pasado que nosotros podamos tener, la invitación de Jesús en esta mañana es: cree. Solamente tienes que creer. A lo mejor puedes decir, es que yo soy como que yo me siento muy pecador como para ir a la iglesia. Y sabes, lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos años es que Vino Nuevo es una iglesia que abraza a todos. Es una iglesia que está abierta para todos. Queremos ser una iglesia que tú puedas sentirte cómodo, que tú puedas venir y a lo mejor en un momento de tu vida, en ese proceso, puedas tener esa comunión creciente con Jesucristo, que haya personas que te podamos ayudar, pero que no te podamos nosotros juzgar de acuerdo a nuestra perspectiva, que nosotros digamos, estás mal porque tú estás haciendo, y que te podamos señalar. No, esa no es nuestra intención como iglesia de Vino Nuevo. Nuestra intención como iglesia de Vino Nuevo es abrazar. Nuestra intención como iglesia de Vino Nuevo es que tú puedas creer en Jesús, que nosotros podamos enseñarte y lo que dijo Jesús, sígueme pero también cree. Así que más adelante sigue escribiendo Pablo y dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en los estándares de Dios, el estándar de Dios es tan alto que nosotros humanamente no los podemos llevar a cabo. El estándar de Dios es tan alto que tuvieron que inventarse tantos mandamientos los humanos para decir, si tú sigues estas reglas, entonces sí vas a estar bien con Dios. Entonces, conforme pasa el tiempo, no importa si eres judío o no, aún sin saberlo, estás fuera. Si nosotros fuéramos tan críticos y fuéramos tan cerrados a la ley, y nosotros fuéramos tan estrictos a lo que dijera el Antiguo Testamento con la ley de Moisés, si nosotros no siguiéramos esos mandamientos sin saberlo o no, estaríamos fuera. Así que tiene que haber un plan. Yo creo que en un momento de la vida o del tiempo de Dios como Padre empieza a pensar y a dialogar y decir, bueno, es que realmente yo soy Dios. Yo les he ayudado a los humanos cómo deben de tener esa conexión o esa comunicación conmigo, pero
ellos decidieron separarse de mí a través del pecado. Y como yo soy Dios, les he creado algunos estándares y ellos no pueden estar conmigo. Entonces llega un momento en que yo lo puse así: hay un dilema divino. Y ese dilema divino es el siguiente: el pecado humano debe de ser castigado. Claro que debe de ser castigado. Yo sé que tú has escuchado alguna vez la historia de la mujer que la corretean. Hay un grupo de personas porque seguían la ley, tenían la ley muy establecida, muy arraigada en sus corazones, y ellos querían hacer lo bueno, seguían en la ley. Y la ley decía que para esa persona llegaron en el alboroto de Jesús y dijeron: es que la cachamos en el acto, la cachamos, y lo que la ley nos dice es que la tenemos que apedrear. Y eran reglas establecidas por Dios. Entonces llega este momento en el que dice: bueno, el pecado humano debe de ser castigado, así lo dice la ley. Pero por otro lado, el amor divino debe de ser mostrado. Así que si nos ponemos a pensar en este momento, ¿cómo nosotros realmente podemos aprender acerca de seguir este amor divino, o poder disfrutar de este amor divino? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y entonces ese grupo de personas que están escuchando la carta de Pablo, porque yo me imagino que cuando Pablo está escribiendo esta carta, unos meses o unos años, unos días atrás, no sé muy bien exactamente el tiempo, pero lo que sí sé es que hay algo que se llama el concilio. Y en ese concilio están los discípulos de Jesús. Ya Jesús ya había ascendido al Padre, Él ya se había ido, había enviado el Espíritu Santo y todo eso. Entonces los discípulos llegan a esa reunión con Pablo, Bernabé, está Jacobo, es un hombre muy importante dentro de los discípulos. Y entonces están otro grupo de personas que son llamados cristianos, y como estaban muy metidos en la ley, empiezan a discutir y dicen: bueno, aquellas personas que quieran pertenecer o ser seguidor de Jesús tienen que circuncidarse, como por ejemplo era una de las reglas. Y entonces los discípulos junto con Pablo dicen: es que tenemos que hacerle las cosas más fáciles, porque son gentiles. Gentiles son los que son añadidos al cuerpo, o sea, lo que somos nosotros. Nosotros no somos judíos, pero somos injertados en ese cuerpo y somos llamados gentiles. Entonces se levanta Jacobo, uno de los discípulos, y dicen: ¿saben qué? Tenemos que dejar de ponerles trabas a los gentiles. Y entonces Pablo, yo creo que recuerda esa reunión y empieza a escribir esa carta y les empieza a decir esto a esos cristianos, y continúa así: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y yo sé que a lo mejor esto puede ser como una revolución para todos, una revolución para ese grupo de personas que están escuchando esa plática de Pablo y están diciendo: ¿cómo es posible? Tenemos una revolución. Y a lo mejor yo sé que puede estar nosotros aquí sentados en esta mañana y tú puedes decir: es que esto es algo quizá nuevo para mí. Esto que tú me estás diciendo está en la Biblia, está en esa carta que escribió Pablo a ese grupo de personas, a los romanos. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente. Y es que a veces yo sé que algunos líderes religiosos, en base a su conocimiento o en base a lo que ellos pensaban, comenzaban a crear ciertas reglas. Y esto no es nada nuevo. Mira, por ahí del año 1500 hay un monje llamado Martín Lutero, vamos a ponerlo aquí. Un monje llamado Martín Lutero, en 1517, y él enseñaba la doctrina de la justificación por la fe. En ese tiempo de Martín Lutero, por esos años, 1517, obviamente fue un poquito antes, pero en ese año es recordado por nosotros porque el 31 de octubre, ya estamos a escasos 15 días más o menos, algunos de nosotros vamos a hacer una celebración porque celebramos la Reforma Protestante. Así más o menos te lo voy a explicar. Él escribe 95 tesis, las pone en una iglesia, se da cuenta que los líderes religiosos están enseñando o se están desviando de lo que era la enseñanza o el punto central de la salvación. Y entonces él es recordado porque empieza a crear una revolución en la iglesia, y entonces él enseñaba la doctrina de la fe solo por la justificación. ¿Y qué es fe? En términos prácticos, fe es creer lo imposible.
Yo sé que tú has leído la fe en cuestión de la Biblia y hay una definición y dice que la fe es la certeza de lo que se cree, la convicción, pero si tú vienes por primera vez acá a la iglesia, te voy a decir, fe es creer lo imposible. Así que este señor Martín Lutero tiene una creencia, porque en ese tiempo casi nadie podía leer las escrituras, casi nadie podía escribir la Biblia, estaba escrito en un lenguaje que casi nadie lo podía leer. Y entonces más adelante dice que él enseñaba que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Así que en un momento de la historia, la iglesia comienza a tener una idea errónea en base a la ignorancia de la gente. Disculpa que lo diga así, pero es en base a la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Porque la gente no conocía el original en que estaba escrita la Biblia o esos escritos. Yo sé que ahora nosotros tenemos a la mano muchas versiones, traducciones de la Biblia. Yo sé que puedes ir a una librería cristiana y puedes encontrar la versión en diferentes lenguajes. Por ejemplo, está la Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual, Dios habla hoy, Reina Valera. Es más, estaban tan interesados en que sea traducida la Biblia para toda la gente que hasta se ha traducido en dialectos. A la Biblia se ha traducido actualmente hasta en el náhuatl, para aquellas personas que quieren leer la Biblia. Entonces, el día de hoy es tan fácil leer la Biblia, pero en ese tiempo que estaba este Martín Lutero, la gente no la conocía. Entonces, la gente se dejaba llevar porque lo que los líderes religiosos le decían: oye, la Biblia dice que tienes que pagar por tus pecados. Todo ese grupo de líderes religiosos, liderados por un señor llamado León X, con su grupo de personas, se les ocurrió una idea y dijeron: vamos a crear la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Cómo le vamos a hacer para tener dinero? Vamos a inventar que están las indulgencias. Vamos a decir que para que sean perdonados de sus pecados tienen que dar dinero. Es más, vamos a inventarnos que si se murió alguien, para sacarlos del purgatorio tienen que dar dinero. Y entonces Martín Lutero, en base a la escritura, en base al original, les empieza a escribir una carta. Le escribe una carta al Papa León X y le dice: señor, acá están pasando cosas, pues viene gente de parte de usted, porque él no sabía que era una orden desde hasta arriba. Entonces él dice: viene gente en el nombre de usted diciendo que para el perdón de los pecados hay que dar dinero, y eso no es correcto. Y entonces se empieza a armar una revolución en ese tiempo. Persiguen a Martín Lutero, lo quieren matar. Al fin de cuentas quieren escuchar el final feliz. El final feliz es de que gana Martín Lutero, se casa, tiene a su familia, es liberado, lo reconocemos por la Reforma Protestante, pero él no hizo nada extraordinario. Bueno, sí hizo algo extraordinario. Le enseñó a la gente que la salvación es por la gracia de Dios y por la justificación de Jesucristo. ¿Dijo algo nuevo fuera de contexto? No, la verdad es que no. ¿Te suena algo extraño con lo que a veces puedes llegar a escuchar? Que dicen: es que la salvación, pues quieres ser salvo, quieres ser sanado, quieres pactar. No es cierto. ¿Quieres pactar algo así? Pues échale, móchate, ¿no? No, porque la salvación es gratuita. Nosotros aquí en Vino Nuevo siempre te vamos a decir que la salvación es por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús. Porque estamos nosotros enseñando lo que enseñó Jesús. Y dice más adelante en esta carta que hemos estado aprendiendo, Romanos 5, 3, 25: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. ¿Solamente cuándo? Cuando creen. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Así que la invitación la primera es: Jesús le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros: número 1, sígueme. Número 2, cree. ¿Qué voy a creer? Que Jesús sacrificó su vida y derramó su sangre por mí. Algo tan sencillo que nosotros podemos hacer el día de hoy o a lo largo de la semana. A lo mejor tú puedes decir: es que no estoy preparado para creer. No te preocupes.
todos llevamos un proceso diferente. A pesar de que yo nací en una familia cristiana, líderes cristianos, a pesar de eso, yo tuve que vivir una experiencia muy personal para poder creer en Dios. Porque a veces decimos, no sé si tú has escuchado este término, nací en cuna cristiana. Yo dije, ay, qué bueno, ¿no? ¿Cómo le hizo la cuna para confesar a Jesús como su Salvador? La cuna es cristiana. Es como aquel que pone en su coche un pececito. El coche es cristiano, ¿no? Pero el que lo maneja no. Hasta cuando nosotros hacemos esa convicción. Yo por eso la verdad no le pongo pececito, porque qué tal si se me sale algo y dicen, ese es cristiano. No, no es cierto, no te la creas. Es un chiste, ya sonrían, no se lo tomen personal. Y que me quede. Así que ese sacrificio, dice más adelante Pablo, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Así que si Dios se hubiera quedado en esa faceta de padre estricto, no hubiéramos entrado. A lo mejor no estaríamos aquí, tú y yo. A lo mejor otras cosas hubiera pasado. A lo mejor Dios hubiera, no sé, destruido el mundo, no sé. Cuando yo recuerdo una parte de la historia de la Biblia, cuando Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto, eran tan tercos ese pueblo, que una vez Dios le dice a Moisés, oye Moisés, dile a tu pueblo. Y entonces Moisés dice, pues ¿qué no es tu pueblo? No, es tu pueblo. O sea, como que eran tan enojados, estaba como enojado, ¿no? Y luego más adelante Moisés se enoja con el pueblo. En lugar de que le hable a la roca o a la peña para que dé agua, le pega a la peña. Y entonces nos damos cuenta a través de la historia que si nos hubiéramos quedado bajo la ley, entonces a lo mejor tú y yo no estaríamos hoy aquí. No hubiéramos tenido una segunda oportunidad de conocer a Dios como lo hemos conocido hoy. Y a lo mejor esto que estamos nosotros viendo, de que este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Déjenme ver porque ya me perdí. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Así que hay algo muy, muy padre en esta mañana que queremos ver. Dice más adelante. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo con el tiempo presente. Así que yo no sé si, por ejemplo, el día de ayer o todavía hoy en la mañana, tú cometiste algo que nosotros podríamos decir, es que a lo mejor la regué. A lo mejor cometí un pecado, a lo mejor yo llegué a este lugar y yo sin saberlo quebranté una ley, a lo mejor para ti es algo como pecado, pero Dios ya tenía un plan súper especial y Él dice aquí, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo el tiempo presente. O sea que Pablo está escribiendo cosas de que no importa lo que tú hiciste todavía hace unas horas, lo que importa es que Dios te está dando una nueva oportunidad hoy, en este momento en que nosotros estamos platicando. Dios te está dando una nueva oportunidad de creer en Jesús, de que Él derramó su sangre y puedas creer. Y más adelante sigue escribiendo Pablo, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. No hay otra regla. No hay otra regla, nada más aquí. Y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Y qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es, en esta mañana poder decir, creer quien dijo que Él era. Creer en Jesús es decir, mira, yo sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Creer en Jesús es que tú derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Creer en Jesús es que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en esa cruz, derramaste esa sangre, te sepultaron, pero al tercer día tú prometiste que ibas a resucitar y resucitaste. Y no solamente resucitaste, sino yo creo en Jesús porque tú estás sentado ahora al lado de tu Padre, al lado del Padre Celestial, y estás intercediendo por ti y por mí. ¿Qué es interceder? Interceder es que a lo mejor nosotros en este tiempo podemos decir, híjole, es que a lo mejor sí la regué.
a lo mejor yo sí he pecado o he hecho algo que no está bien. Y entonces por esa justificación que Jesús nos dio en ese momento, Él va con el Padre y le dice: mira, está bien, a lo mejor Él pecó, pero acuérdate, Padre, lo que yo hice en esa cruz. Acuérdate que yo derramé esa sangre, yo tomé ese sacrificio, yo tomé el lugar que nadie más pudo haber tomado. Tú y yo nos pusimos de acuerdo y dales otra oportunidad. Dale otra oportunidad porque Él cree. Dale otra oportunidad porque a lo mejor sin pensarlo, o a lo mejor sin saberlo, a lo mejor en un momento de su vida pudo haberse equivocado. Y entonces quiero terminar con esto. Creer en Jesucristo como nuestro Salvador es una decisión personal. No podemos obligarte, pero podemos invitarte. Mi intención no es forzarse a que tú sientas o que si no te sientes seguro de creer en Jesús, no te preocupes. Mi intención no es forzarte en esta mañana y decirte: tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. No, mi intención es hacerte una invitación. Mi intención es hacerte una invitación a que comiences a relacionarte primeramente con personas que han creído en Jesús y que ellos te pueden ayudar a que tú también puedas crecer y a creer en Jesús. Porque yo sé que a lo mejor a lo largo de la semana tú pudiste haber leído nuestra referencia en Facebook de la conferencia de hoy, y decía lo siguiente: no se trata de cristianismo, porque cristianismo se puede confundir como una religión. Yo he conocido personas que me han dicho: es que desde que estoy en el cristianismo, desde que ahora soy cristiano, pero lo hacen como una referencia. Pero no se trata de cristianismo como una religión. Se trata de seguir a Jesús porque hemos creído en Él. Se trata de creer en Jesús porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. Se trata de tener esa creencia en Jesús porque sabemos que no tenemos entrada al Padre. Hay una creencia que a veces tenemos las personas, cuando la persona muere. Yo he escuchado también familias que dicen: bueno, yo creo que sí se merece el cielo porque se portó bien. Era una persona intachable, era muy buena onda, era bien buena onda, a todos nos ayudaba. Pero sabes, no se trata solamente de portarse bien, se trata de creer. Se trata de que tú y yo podamos creer en Jesucristo. ¿Cómo? Abriendo nuestra vida, abriendo de que todos los días nosotros podamos decirle: Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú derramaste tu sangre en esa cruz por el perdón de los pecados. Hay un libro llamado Isaías en donde lo explica. Dice que Él fue quebrantado en dolor, fue molido por nuestros pecados, Él derramó su sangre, nos perdonó y nos hizo nuevas personas. ¿Por qué? Pues hay una justificación delante de Dios. Y esa invitación es la que yo te quiero hacer en esta mañana. ¿Qué te parece que hagamos una oración? Gracias a las personas que nos siguieron por internet. Nos vemos la siguiente semana. Te invito a que nos pongamos. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.